Pues de verdad que estamos disfrutando de este programa. Este es un programa de antología con el doctor Ricardo Contreras y el doctor Jesús Rondón Nocete, hablando de este importantísimo personaje del, como ya lo han señalado, lo señalaba la vicerrectora académica, pues que científico, matemático, filósofo, músico, artista, bueno, cantidad de cosas cantidad de aspectos que son los que definen el perfil de este hombre de la época del Renacimiento. Ya en la primera parte del programa, pues ya escuchábamos a estos dos investigadores en este contrapunteo que de verdad que ha sido una delicia, no quisiera uno ni siquiera interrumpirlos para nada, ¿no? Pero vamos a continuar en nuestra dinámica, pues conociendo un poco más, sobre todo ese aspecto tan importante que es el legado, que está dentro del legado de Galileo Galilei, que es el método científico, ¿no? Sí, por supuesto, mire. El problema central en torno a la figura de Galileo, que se ha discutido por siglos, es justamente el problema del método. Galileo se levantó, como Francis Bacon, contra el método que entonces prevalecía. O bueno, para que la gente, los oyentes se entiendan más claramente. Claro. Entonces había ciertas autoridades intelectuales. Y frente a esas autoridades había que acatar lo que las autoridades intelectuales decían. Una autoridad era la Biblia, ¿verdad? Lo que decía la Biblia no se podía discutir, pero es que ni siquiera se podía interpretar. Sino que era tal cual. Ni se podía interpretar más allá de lo que estaba establecido como interpretación de la Biblia. Otra autoridad, por supuesto, y tan grande y fuerte como la Biblia, era Aristóteles. Entonces lo que decía Aristóteles, pues era seguido fielmente. Y eran los pilares de las universidades. Y eran los pilares, sí señor, de las universidades. Eran las bases de las universidades porque era el centro del drivium, el quadrivium, la forma de estudiar en las universidades de la época. Cuando usted empezaba a estudiar cualquier cosa, inmediatamente se refería a qué dice Aristóteles sobre la materia. Exactamente, ¿no? A ello se agregó un poquito más tarde, aunque modernizado, por supuesto, modernizado para la época, Santo Tomás. Porque Santo, gran pensador, ¿no? Sí, por supuesto, y el más grande pensador el medieval, más grande pensador. Sin duda alguna, medieval. Entonces, él se encargó, medieval en Europa, entendámonos, ¿no? Claro. Lo que pasa también es que cuando nosotros hablamos de pensamiento nos referimos exclusivamente a Europa, porque aquí estamos acostumbrados a que solamente se enseña la historia europea. Y la filosofía occidental. Y la filosofía occidental. Pero hay una filosofía oriental y toda una historia al respecto. Claro, y hay toda una cultura y una historia islámica muy rica, precisamente cuando Europa occidental vivía la época medieval, que no se conoce. Claro, y de la que nos fuimos nutriendo a través del califato de Córdoba, de la incursión de los árabes en Córdoba. Nosotros especialmente. Correcto. Nosotros somos en buena medida herederos de eso. Pero en Europa, en aquel momento, la autoridad intelectual estaba formada por estos grandes pensadores de la época antigua. La autoridad académica. La autoridad académica. La autoridad académica. Entonces, cuando usted empezaba a enseñar algo, tenía que enseñarlo de acuerdo con la... Entonces, de Aristóteles, usted deducía cualquier premisa. Claro, el método silogístico. Exactamente. Sócrates, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Exactamente. Es el silogismo emblemático. Sí, señor. Sí. Todas las mujeres son bellas, para decirlo ahorita. Patricia es una mujer. Patricia es una mujer, luego Patricia es bella. Ah, qué bien, gracias. Me gustó más eso. Una analogía silogística. Entonces, usted deduce de una premisa fundamental, deduce todo lo demás. Y entonces, claro, la ciencia, de acuerdo con ese método, pues no podía avanzar. Porque no puedes ir más allá de lo que te dice la autoridad. Claro. De la primera premisa. Ese es el gran problema del método deductivo, es que no puedes ir más allá, no puedes avanzar. No puedes. Y ese fue el choque
Exactamente. Ese fue el choque. El problema de y el industrial. Claro, el problema de Galileo va a ser ese, lo que muchos todavía no han entendido, ¿verdad? El choque de Galileo con la Inquisición, muchos lo van a entender solamente como el choque de Galileo contra la autoridad eclesiástica, que no se produjo porque Galileo era un católico. Un creyente. Creyente, y además siguió siendo creyente hasta el final, y murió católico, ¿verdad? Igual que su familia y igual que sus hijas religiosas. Las hijas eran, Galileo tenía tres hijos, un hijo varón que fue legitimado porque él no se casó, y dos hijas hembras. Las dos hijas hembras que no fueron legitimadas. Se le daba tiempo para todo, ¿no? Sí, y tiempo suficiente. Además de que tenía una gran amante, que dicen que era muy agraciada. Sí. Sí. No. Y entonces Qué bueno, porque de Sócrates decían que su señora no era precisamente muy agraciada. No, pero en el caso de Galileo dicen que era una joven bastante... Pero ¿hasta dónde llega la profundidad de la investigación de ustedes, señores? Bueno, pues, lo que no sabemos de la esposa de Sócrates es si no era agraciada, física o intelectual, o de ánimo. O de ánimo, que es otra historia. En todo caso, la amada, digamos así, de Galileo, bueno, le dio dos hijas. Las hijas luego fueron por orden del abuelo, ¿verdad? Fueron llevadas a un convento y se formaron en el convento, y tenían una correspondencia muy rica con Galileo, y además muy rica en pensamiento. Eso es sobresaliente, sí, señor, porque Galileo le da un rol importante a la mujer en un momento en que no lo tenía. Sí, por supuesto. Y las consultaba, y las hijas le daban consejos a Galileo, para que sepas. Sí, le daban consejos, y durante el juicio le escribieron. Bueno, el juicio no es no es un juicio propiamente entre Galileo y la autoridad eclesiástica. Realmente el juicio se plantea entre dos métodos. ¿Por qué? Porque quien dominaba el aspecto académico de la Iglesia en aquel momento eran los jesuitas. Digo, en aquel momento. No había sido así siempre. Anteriormente habían dominado otras órdenes religiosas. Los benedictinos. Inicialmente los benedictinos. Luego los franciscanos. Tuvieron un peso. Las grandes luchas medievales se produjeron dentro de los franciscanos. Y nuestro padre fundador de la ULA, Ramos de Lora, es franciscano, un intelectual que se trae ese pensamiento, ese interés por la educación, nos lo trae. ¿De dónde le viene? De su formación franciscana. Claro, y de su actividad en México. En la Baja California, donde uno de sus documentos describe la situación, es muy citado, la situación de esas tierras de misión de la Baja California. Entonces, en el tiempo de Galileo, quien domina la autoridad académica de la Iglesia son los jesuitas. Y al frente de esos jesuitas está un cardenal con una gran autoridad eclesiástica, además, con una gran autoridad dentro de la curia, pues, que es el cardenal Bellarmino. Autoridad académica, pero también moral. Sí. O sea, era un eclesiástico muy respetado por sus virtudes humanas. Sí, señor. Y él es quien domina la Academia Romana. La Academia